Bienvenidos nuevamente, vamos a seguir hablando del canal lumbar estrecho. Soy el doctor Luis Miguel Duchén Rodríguez y vamos a continuar hablando esta vez del tratamiento quirúrgico. Habíamos dicho que la cirugía está reservada para pacientes muy sintomáticos con estenosis severa de los grupos C y de los grupos D, es decir, con estenosis severa y estenosis extrema y por supuesto aquellos que tienen inestabilidad. Clásicamente el tratamiento se realizaba con laminectomía, que significa resecar las láminas, las apófisis espinosas, parte de las facetas, el ligamento amarillo, lo que permitía liberar al saco dural y a las raíces. Sin embargo, el hecho de liberar esto generaba inestabilidad porque la cirugía solamente consistía en sacar esos fragmentos óseos y de ligamento y no generar artrodesis, es decir, un proceso por el cual puedan fusionar haciendo callo óseo las estructuras óseas y sin poner también instrumentación. Entonces, a la larga los pacientes tenían varias complicaciones. Actualmente hay varias posibilidades. Voy a hablar primeramente de la laminoplastía uniportal. Este es un método quirúrgico que se utiliza en pacientes mayores que tienen estenosis estable o una inestabilidad menor. La incisión, vean ustedes, es de apenas 2 centímetros por nivel. Es un tratamiento mínimamente invasivo en el que se genera una laminectomía. Drilando la lámina se logra eliminar el hueso, luego se deseca el ligamento amarillo y se deja libre al saco dural, y luego con un movimiento del microscopio se procede a drilar la base de la apófisis espinosa, también se deseca el ligamento amarillo y de esa manera, sin inestabilizar la columna, con un procedimiento mínimamente invasivo, se logra esto, para que puedan entender. Este es el acceso solo por un lado, sin afectar a los ligamentos interespinoso, superespinoso, sin afectar la masa muscular del lado contralateral. Solo por un lado se hace primero la laminectomía, luego se deseca la base de la apófisis espinosa, parte de la lámina contralateral y se libera el saco dural de ambos lados por un único acceso. Este es un ejemplo de un paciente con un canal estrecho lumbar severo, hipertrofia facetaria importante, reducción del conducto raquídeo. En la resonancia magnética se ve que queda muy poquito de la grasa peridural. Es un caso muy sintomático y por lo tanto vamos a liberarlo. Con la resección uniportal se logra hacer mucho espacio para que el saco dural pueda expandirse, el líquido cefalorraquídeo aparecer nuevamente y aliviar los síntomas del paciente. Este tipo de procedimientos mínimamente invasivos consigue que el paciente al día siguiente ya esté caminando, prácticamente es ambulatorio, tiene muy bajos riesgos para el paciente, aunque requiere bastante habilidad del cirujano, es lo que se puede hacer. ¿Cuándo vamos a realizar una fusión instrumentada? Si el paciente tiene una espondilolistesis inestable, móvil, en pacientes jóvenes que luego van a trabajar, tienen un gran requerimiento físico, si hay un desplazamiento mayor a 4 milímetros, angulación mayor a 10 o desame articular, como en este ejemplo que ya vimos antes. Varias opciones existen. La descompresión más fusión consiste en que se hace la laminectomía, pero además se pone injerto óseo, generalmente autoinjerto. Y esto va a lograr la fusión, es decir, que se genere un callo óseo. Se puede utilizar también otros elementos como aloinjerto, matriz ósea desmineralizada o proteína ósea morfogenética. Sin embargo, esto ya se hace muy poco. Fundamentalmente ahora se hace descompresión con fusión e instrumentación posterior porque aumenta esa tasa de función. Sobre todo estamos hablando de pacientes que tienen que son mayores pero tienen bajo riesgo de una anestesia, en pacientes jóvenes. Se utilizan tornillos transpediculares y barras, como vamos a ver en el ejemplo. Incluso cuando se posiciona al paciente ya en la mesa de quirófano puede reducirse la listesis, pero si no se logra se hace una fijación in situ. Eso es muy importante. No es el requisito alinear la columna, sino liberar los nervios y fusionar. Es importante ver que, por ejemplo, este caso tiene una listesis L4, L5 que solo se evidencia en las placas dinámicas. El paciente en la resonancia prácticamente parece ser normal, pero ojo, recuerden que aquí habiendo desame articular tenemos un dato de que esto es inestable. Si bien el paciente en decúbito parece tener mucho espacio, ya cuando tenemos las imágenes dinámicas sabemos que hay ese desplazamiento y por lo tanto la sintomatología se correlaciona. Entonces hacemos un acceso mínimo, ponemos acá
tornillos y 2 basas liberamos para que el paciente tenga una buena evolución. Aquí tenemos a los tornillos transpediculares, las vistas transoperatorias, y este es el control posoperatorio. Vean que se redujo casi en su totalidad la listesis y pueden observar ustedes la posición de los tornillos claramente. Lo importante es que esta cirugía, además de liberar, va a permitir poner hueso. El propio hueso que hemos desecado se lo pone a ambos lados de las basas y los tornillos para que generen la fusión, el callo óseo. Este sistema va a generar una posibilidad de fijarlo, pero no es un sistema infalible. A la larga el material puede ceder, pero lo importante es que se ha generado artrodesis. Pueden haber otras alternativas, una vía anterior llamada LIF, un extremo lateral a través del psoas. Vean, atravesando el músculo psoas se puede también llegar al disco intervertebral por un acceso posterior o por un acceso transforaminal. Entonces hay varias posibilidades. El PLIF, que es el Posterior Lumbar Interbody Fusion, utiliza tornillos transpediculares, pero lo importante es que utiliza injerto en un cage intersomático entre los cuerpos vertebrales que se introduce haciendo una laminectomía, luxando a las estructuras neurales y colocando el cage entre los cuerpos vertebrales una vez que se realizó la disectomía. El problema es que el desplazamiento de las estructuras neurales puede generar problemas, por eso casi ya no se usa. El TLIF, Transforaminal Lumbar Interbody Fusion, se logra a través de una osteotomía de la porción interarticular y resección de la faceta. Esto permite que haya menor retracción neural y se puede poner un cage mucho más grande. Entonces nosotros podemos resecar el disco intervertebral, como en este caso hay una listesis, y poner el cage con injerto. Entonces tiene una mayor tasa de función y menor posibilidad de compromiso neurológico. Este otro sistema es el ALIF, que se hace por vía anterior. Se hace una disección a través del abdomen por el retroperitoneo, permitiendo una amplia disectomía y la colocación de un cage más grande que puede ser lordótico, es decir, nos ayuda a aumentar la lordosis. Por supuesto que hay que evitarlo si el paciente tiene una patología abdominal previa. El otro sistema es el Extreme Lateral Interbody Fusion, que es el XLIF. Es muy interesante porque se hace el acceso por vía lateral a través del psoas y se pueden tener acceso a varios niveles. Es una descompresión indirecta, no genera lesión del sistema ligamentario, permite correcciones, por ejemplo, de escoliosis. El mayor riesgo es de la lesión de la raíz L4 porque puede generar incluso paresia. Lo importante es que tiene un case mucho más grande que genera más injerto y mayores tasas de fusión. Vean este caso que ya fue operado con un sistema muy antiguo y ya igual tiene la listesis. Para no tener todas las posibles complicaciones de ingresar por el mismo nivel, se hace el XLIF y el resultado es muy bueno. Y esta técnica es muy interesante, pero como les decía, tiene el riesgo de la lesión fundamentalmente de la raíz L4. Y para intentar reducir este riesgo, hicimos un estudio en la Universidad Pública del Alto y en la Pontificia Universidad Católica de Paraná, que fue publicado en la revista Columna a Columna. Entonces, afortunadamente hemos logrado hacer esta publicación. Básicamente, estudiamos 38 cadáveres y hicimos dos mediciones muy sencillas. Vimos la distancia entre el nervio femoral y el proceso transverso de la vértebra L4 y entre el nervio femoral y la línea media a nivel del disco L4 y L5. ¿Con qué fin? Con el fin de saber cuál era la zona segura, porque nosotros tenemos que sacar este disco a través del psoas. Entonces, midiendo estas dos distancias que les dije, de la transversa al nervio y del nervio a la línea media, vimos que este nervio fundamentalmente se queda más cercano a la transversa, máximo hasta 1.3 centímetros. Entonces, si nosotros tomamos la posibilidad de hacer la resección del disco del centímetro 2 para allá, pues la posibilidad de lesionar el nervio prácticamente no existe. Hay algunas imágenes del estudio. Entonces, con esto concluimos que existe la definición de una zona segura para el abordaje, que antes era controvertida, pero podemos afirmar que esta zona se encuentra más allá de los 2 centímetros de la apófisis transversa en ambos lados. Entonces, tomando en cuenta este parámetro, es posible disminuir el riesgo de lesión del nervio femoral a nivel del disco L4-L5, y con esto hemos aportado un poco a la literatura médica para este tipo de abordajes. Les agradezco por haberme seguido.
les dejo con una imagen de la Laguna Colorada en Potosí, Bolivia, y nos vemos en el siguiente video.